Alguna vez hemos escuchado esta expresión o la hemos dicho también nosotros o la han dicho de nosotros. Esta es una persona muy religiosa. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué queremos significar cuando decimos esta es una persona muy religiosa? Les dejo la pregunta para que ustedes mismos vayan pensando. Cuando yo digo esta es una persona muy religiosa, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? O cuando alguien alguna vez me lo ha dicho a mí, vos que vas a la iglesia, que sos muy religiosa. Jesús también estaba en contacto con personas muy religiosas, pero Jesús advierte algo que también seguramente advierte en nosotros, que es cuando nuestras expresiones externas están marcadas por el formulismo, la formalidad externa, y entonces aparentamos, a través del cumplimiento de ciertos ritos, una religiosidad. Y a lo mejor esa parte no está mal, ¿eh? Venimos a misa, rezamos externamente, cumplimos con ciertos ritos. Pero ¿alcanza solamente esto, el cumplimiento formal? ¿O Jesús o Dios mira algo más en nosotros? Los escribas, los fariseos, eran personas que eran muy estrictos, observantes de los preceptos humanos, ¿eh? Y esto es un punto que nos dejaba el Evangelio, que se repitió varias veces. Ustedes están muy atentos a los preceptos que ustedes mismos fueron construyendo. Nosotros también en la iglesia hoy tenemos muchísimos preceptos, muchísimas obligaciones, muchísimas tradiciones que seguimos respetando, que seguimos transmitiendo y que muchas veces seguimos como obligando a los demás. Pero en algún momento vale la pena que nos preguntemos, bueno, ¿esto es ser verdaderamente una persona religiosa? La primera lectura había un verbo que es muy importante en la vida de las personas y aún cuando queremos ser una persona religiosa, que es el verbo escuchar. Hoy nos cuesta mucho escucharnos, nos cuesta mucho escuchar a Dios. Y Dios nos habla en la palabra, porque es un Dios que quiere dialogar con el hombre, porque es un Dios que creó al hombre para el diálogo, y el diálogo supone la capacidad de escucha. Entonces, descifrando el contenido de esa escucha, es la palabra de Dios que nos interpela. Pero también hoy esa palabra de Dios, nos decía en la segunda lectura, que no sea como alguien que escucha y enseguida se olvida. No sean oyentes olvidadizos de la palabra de Dios, sino que se nos invita a ponerla en práctica. Y vamos a ahondar más en qué consiste poner en práctica y en qué consiste la verdadera religiosidad. Según la carta de Santiago, que es la que hemos leído hoy, la verdadera religiosidad consiste en ocuparse de las viudas y de los huérfanos. Pensemos en tiempos en que se escribe esta carta, eran personas los más pobres, los más necesitados, los más sufrientes. Hoy nosotros podemos ponerle contenido a esos más pobres, más sufrientes del día de hoy. Entonces la verdadera religiosidad ya pasa por escuchar la palabra de Dios, por ponerla en práctica, y ya no se trata de un mero cumplimiento formalista de ciertas normas
preceptos y tradiciones humanas, sino que es mucho más. Pero vayamos a escuchar a ver qué nos dice Jesús hoy en el Evangelio. En tiempos de Jesús, los escribas, los fariseos, muy atentos a ese cumplimiento formal, estaban preocupados por lo que nos hace puro o impuro. ¿Y qué es lo que nos purifica? Las cosas externas, el lavado de las vajillas, de los vasos, de las manos, los alimentos que nos pueden hacer puros o impuros, no contaminarnos. Entonces Jesús dice, esas son tradiciones de ustedes. Dios nunca dijo eso. Lo que verdaderamente contamina o hace puro, o hace bueno, o hace malo a una persona, es lo que sale del corazón. Y hoy ahora nosotros lo podemos entender mejor, porque todo lo que hacen nuestras manos, a dónde van nuestros pies, cómo nos relacionamos con los demás, primero lo gestamos en nuestro corazón. Si nuestro corazón es puro, si nuestro corazón está bien intencionado, seguramente nuestros actos serán la continuación de eso que vivimos interiormente. Entonces lo que hay que purificar no son las manos, no son los alimentos, no son los lugares donde vamos. Lo que hay que purificar es lo que sale del interior. Y entonces no es necesario enumerar todos los vicios que nos decía el Evangelio. Son vicios del tiempo de Jesús. Hoy nosotros tenemos esos y muchos más. Algo muy lindo que nos decía el Salmo: ¿quién puede habitar en tu casa? El que procede con rectitud, el que no hace mal a su prójimo, el que no calumnia con su lengua, el que no presta su dinero en usura. Bueno, algunas de las cosas que nos decía el Salmo. ¿Quién puede estar en tu presencia? Entonces nos damos cuenta que todo esto es lo que sale de nuestro corazón. Vamos a pedirle hoy esto a nuestro buen Dios. Señor, crea en mí un corazón puro. Renuévame en la firmeza de tu espíritu. Purifica mis intenciones, aquello que nadie ve, pero que Dios conoce porque está en mi interior. Que pueda tener entonces el centro de mis decisiones que están en mi interior sean realmente puras. Y para esto se lo tenemos que pedir al Señor, porque nuestro egoísmo, nuestra mezquindad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro afán de poseer, nuestro deseo de dominar a los demás, todo eso lo vamos gestando en nuestro interior. Señor, que mi pensamiento sea otro, que mi corazón sea un corazón recreado con la gracia de Dios. Y por eso tenemos que estar atentos y mirar permanentemente si nuestro interior es sano, porque ahí es donde está el pecado. El pecado nace en nosotros mismos. ¿Y cuántas veces nos parece que el mal está afuera? Y entonces criticamos a los demás, juzgamos a los demás, nos peleamos, nos enojamos con los demás. Y sin embargo, quizás hoy deberíamos empeñarnos más en trabajar en el corazón de nosotros mismos. Porque cuando yo cambio, quizás las cosas empiezan a cambiar afuera. Pero debemos empezar por nuestro interior. Gandhi tenía una frase que me parece tan ideal para este momento. Él decía: quisiera solamente ocuparme en cambiarme a mí mismo, porque eso es lo que más le cuesta al hombre. Y esto es lo que más nos cuesta. Nos justificamos fácilmente, acomodamos la religión a nuestra manera, nos comportamos como queremos. Entonces, ¿dónde nace todo eso? Nace en el corazón. Por eso la sabiduría de Jesús hoy, una vez más, nos invita a esto, a la escucha atenta de la palabra de Dios, a ponerla en práctica. La verdadera religiosidad es preocuparnos por los que más sufren y purificar nuestro corazón, porque allí es donde se decide lo que hacemos. De nuestro interior
salen las cosas buenas y malas. Nos vamos a poner de pie. Creo en Dios, Padre